rápido, intuitivo. Experto siendo joven. Un jugador que desequilibraba. Y era un volador de raza. Un competidor nato. Una chispa especial, ¿no? Que siempre se ha atrevido con la responsabilidad. Una referencia para todos. Uno de los mejores extremos que ha tenido el fútbol español. Era un jugador que te salía por fuera, por dentro. El capitán perfecto. Con él se podía contar siempre. Joseba es el gallo. Pues si te tengo que decir la verdad, yo entrenaba al equipo de mi hijo cuando tenía 5 años en la escuela. Yo era el entrenador del equipo. Y subí un día a casa y le dije a mi mujer, un día viviremos de este. Se lo dije, me dijo, tú siempre diciendo fantasmadas. Y yo quería que al menos aprendería a sufrir. Y le metía a hacer carreras de atletismo, de estas de los pueblos. Y ganaba todas. Y un día le dije, oye, vamos a ir a correr a Hermoa. Y me dijo, yo ya no corro más, yo quiero jugar al fútbol. Pero ya con 5 y 6 años yo ya veía que podía jugar al fútbol. En esa época estaba jugando en los infantiles del Elgoibar y bueno, esa temporada pues había metido muchísimos goles y bueno, había una prueba en Lezama y la verdad es que me salieron muy bien las cosas. Yo estaba muy tranquilo, ese día pues jugué bastante bien, metí muchos goles y me fui, la verdad es que con la esperanza de que me llamaran, ¿no? Y como veía que no me llamaban, pues decidí ir a Zubieta, ¿no? Aranzábal de Pedro y Idiáquez empezaron a subir al primer equipo, alternando, entonces tuvimos la oportunidad de incorporar a Joseba, que estaba jugando en el juvenil. Yo creo que tiene todavía 16 años, ya destacaba mucho, hacía cosas diferentes a los demás, ¿no? Entonces eso nos sirvió para que el año siguiente, ya la 94-95, a pesar de quedarle 2 años más de juvenil, se incorporó e incluso se le hizo ya, yo creo, la primera ficha como jugador del Sanse. Era un jugador rápido, intuitivo, tenía gol, que luego en definitiva es un poco lo que ha sobresalido en toda su trayectoria. Tenía una gran personalidad, siempre quería aprender, que eso yo creo que es lo bueno. O sea, cuando la gente con esas edades quiere aprender, está siempre atento a lo que se le dice para la mejora. Pues nada, Joseba tenía 17 años y claro, yo salía de Eibar, le recogía en el Elgoibar, él salía del instituto, yo lo recogía en el Elgoibar y luego quedábamos con Luciano, con Iturrino, quedábamos a iniciar y íbamos los tres a entrenar a Zubieta. Mira, a mí lo que me llamó la atención de Joseba era un chico que entendía el fútbol y a esa edad es muy difícil. O sea, una cosa es saber de fútbol y otra cosa es entender el fútbol. Y Joseba era un chico que entendía el fútbol y a una edad muy temprana. Ahí sí estaba muy nervioso, ¿no? Porque bueno, yo pues, era muy joven, era todavía un mocoso y pues en el minuto 80 y pico, 85 por ahí, pues bueno, me llamaron para salir y bueno, la verdad es que un momento pues es muy bonito, ¿no? Porque desde que empiezas a jugar a fútbol pues siempre tienes en el punto de mira pues llegar a primera división. Porque desde pequeño sueñas que llegue este día, ¿no? Y encima ha sido con un triunfo que lo voy a recordar durante toda mi vida, ¿no? Era muy joven cuando en el Mundial de Qatar, pues digamos, se le convoca, ¿no? Me llamó Andoni Goicoechea y bueno, yo entonces estaba en la sub-18, aunque tenía 17 años, y este Mundial era sub-20, ¿no? Y él me llamó y me dijo a ver si quería ir y claro, yo lógicamente, pues para mí era una oportunidad muy buena, ¿no? Y sí, recuerdo que Mikel Echarri pues siempre ha tenido mucha confianza en mí y me dijo que bueno, que la iba a armar. Bueno, recuerdo que tengo es que le digo, vete tranquilo,
que a pesar de que están Morientes y Raúl, el titular vas a ser tú. En principio no era el hombre titular. Había dos hombres que eran Raúl, Morientes, y Morientes, desgraciadamente o afortunadamente para Joseba, se lesiona el primer partido contra Rusia, y a partir de ahí, pues digamos que Joseba supo aprovechar la ocasión. Hizo un hat-trick y luego ya siguió jugando y tuvo la suerte de quedar máximo goleador. Tengo que pensar solo pues que estoy agradecido a todos mis compañeros, porque sin ellos tampoco hubiera podido meter estos 7 goles ni llevarme este trofeo. A su regreso ya empezamos a poner nerviosos, porque ya se oyen voces de Bilbao que parece que le quieren. Hombre, el torneo de Qatar evidentemente fue su explosión como futbolista, y todos los ojos se fijaron en Joseba en aquel momento, como cualquier valor que pueda ser exultante, como fue el de Joseba en aquel momento, ¿no? Y la gente pues veía en mí pues un sustituto de Mejo Codro, ¿no? La verdad que me acuerdo bien de ese partido, quizás porque es el último partido mío en la Real. Me lesioné en minuto 5 contra Sporting, y bueno, pues después entró Echeverría, eso sí que me acuerdo, y en ese partido marcó 2 goles. Tengo que seguir trabajando como hasta ahora y si salen partidos como el de hoy, pues mejor que mejor, ¿no? Para mí, por definirlo de una forma, era un jugador experto siendo joven, es decir, que tenía una edad futbolística superior a su edad cronológica, ¿no? Es decir, normalmente solemos decir que el jugador, cuando aprende, prácticamente se tiene que retirar del fútbol, y este era al revés, este era veterano, no voy a decir viejo, en el fútbol, siendo muy joven. Antes de irme a Qatar, pues bueno, empezaron los primeros contactos para esa renovación. Había un distanciamiento en lo que ellos querían y lo que yo quería, y es cuando entró el Betis. Ni se me pasaba por la cabeza que el Betis estuviera dispuesto a pagar mi cláusula, que era de 550 millones de entonces, que era una barbaridad, ¿no? Pero bueno, sí, Lopera estaba dispuesto a pagar la cláusula. Y bueno, a mí me asombró un poco que la Real pues tampoco veía con malos ojos, ¿no? El hecho de que me fuera por esa cantidad. El Betis le quería fichar y evidentemente puso en marcha nuestra decisión, que tuvimos que optar por decir sí o no, porque ya se suele decir que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y ya cuando entró el Atleti es cuando la Real verdaderamente se puso nerviosa, ¿no? Porque bueno, no les importaba que me marchara el Betis, pero que me viniera el Atleti sí. Estoy enfadado, me siento engañado y estoy triste, evidentemente, por lo que ha pasado. Si me hubiera garantizado que se quedaba en la Real, si le hubieran fichado a Joseba Echeverría en la Real, el Athletic no estaría ahora presentando a Joseba Echeverría en este recinto. Y eso lo sabe Luis Uranga perfectamente. Y lamentaría muy mucho que este fuera un hecho que permitiera que las relaciones de Athletic y Real se deterioraran. Desde luego no seré yo quien incentive ni que motive esta ruptura. Por parte de la Real Sociedad, las relaciones con el Athletic Bilbao se han acabado. No se podía hacer nada y si nosotros llegamos a haber sido conscientes del peligro
inminente que había de que efectivamente pagaran la cláusula, hubiésemos actuado de otra forma en la negociación del contrato con Joseba. En aquel momento el pagar 500 millones de pesetas por un juvenil, por muy buena perspectiva que tuviera, era impensable. Por cierto, cobraba 150.000 pesetas al año y tenía 550 millones de cláusula. He tomado la decisión de venir a Athletic Bilbao porque he visto que tenían plena confianza en mí y ahí está el dinero que ha pagado, ¿no? Yo lo que quiero decir es que intentaré devolver eso con goles y con buen fútbol, ¿no? Joseba entró como él era, ¿no? Muy natural, muy echado para adelante y sabiendo que él iba a triunfar en esto del fútbol. Yo creo que lo tenía muy claro. Entro al vestuario y me acerco un poco, ¿no? Y pues bueno, pues para darle un poco de bolilla, que se dice, para que esté más relajado, le pregunto, bueno, ¿qué tal y tal? ¿Y cómo has venido? Me mira así y me dice, no te jodes, ¿te parece en avión? Me quedo y me doy la vuelta, me siento, digo, igual el que me tiene que decir algo a mí es él, que está bastante más tranquilo de lo que puedo estar yo. Y yo lo primero que le dije es a ver qué tal estaba cuando llegó, a ver si se sentía tranquilo y bueno, que le íbamos a ayudar, ¿no? Que estábamos ahí para ayudarle en todo lo que pudiéramos. Y él me dijo, ¿no? Él estaba muy tranquilo y que él sabía a lo que venía, ¿no? Entonces, bueno, con 17 años la contestación fue tan contundente que a partir de ese momento, desde el primer día del entrenamiento, se quedó con el mote del gallo, porque realmente el siguiente comentario que yo hice fue, este chico es un gallo, y con gallo se quedó, ¿no? Sí, pero no gallo porque sea un gallito, sino porque es un tío que se relaciona muy bien con todo el mundo, es muy gracioso. Y Joseba podría ser, por su carácter, perfectamente vizcaíno. Sí, le va bien lo de gallo, sí. Como anillo al dedo, desde que vino de la Real, ¿no? Yo creo que para atreverse a hacer ese tipo de cosas hay que sentirse muy fuerte. Y aunque tenía 17 años y venía una creseta como la del Athletic, pues pesa lo suyo, pues desde el primer día dijo, oye tú, yo no voy a andar llevando los balones todos los días después de mi entrenamiento, Enseguida se vio que era un jugador de mucho potencial. En ese aspecto tranquilizador, y a nivel personal, pues sí, ya para 17 años tenía un descaro y un atrevimiento que yo hasta ese momento no lo había visto. Stepi me dijo que, bueno, después de todo el revuelo que se había montado, que él había pensado que era mejor que empezara desde el banquillo, y yo le dije, ¿por qué? O sea, yo sí era jugador del Atleti, que no se preocupara de lo que habían comentado sobre mí. Y no sé si fue Julen quien se lesionó, al aductor algo le pasó, y salí al campo y bueno, no sé si el primer balón o de los primeros balones que toqué fue un pase al hueco de Cuco y pude en esta portería ponerlo en otro palo y marcar, ¿no? Y bueno, para mí fue muy emocionante, ¿no? Mi primer partido en San Mamés contra la Real y poder marcar, pues bueno, no sé, no todo el mundo lo puede hacer. Me acuerdo que había un gran ambiente en San Mamés, primera jornada de Liga contra el Racing, y el 2-0 lo marqué yo, un pase me metió al hueco Julen rompiendo el fuera de juego y bueno, pude meterle el balón por debajo a Ceballos, y después del partido pues me comentaron que fue el gol 3500 y bueno, en mi debut liguero con el Atleti marcar ese gol 3500 pues bueno, fue una suerte, ¿no? Recuerdo que me impresionó mucho ese estadio, ¿no? Salió, la verdad es que un buen partido, y aunque el empate me metí un gol a Bullo y después hizo el 1-2 Cuco y ganamos ese partido, ¿no? Y nos pusimos líderes. La gente nos recibió muy mal, hablo de los aficionados, y bueno, no fue agradable, no. Fue un momento duro, sí. Pero nosotros, su madre y yo lo pasamos muy mal cada vez que... Mi mujer fue 1 o 2 veces a Noeta. Y ser la más coreada de un campo no te gusta. Y como era la más coreada, pues dejó de ir.
Ese día, pues bueno, él tuvo que aguantar mucho, pues porque había mucha tensión en el ambiente. Nosotros nos estábamos jugando un puesto por abajo y un partido dramático la semana siguiente contra el Rayo Vallecano. Creo que le hicieron el penalti y bueno, al final pues logramos empatar y se solucionó. Los ambientes se caldearon bastante durante unos años y bueno, de eso te intentas aislar en la medida que puedes. Pero bueno, a medida que van pasando los años, pues vas habituándote a esa situación e incluso ha hecho grandes partidos con goles. Creo que con Chechu ganamos 0-2 y metió los 2 goles, ¿no? Joseba fue importantísimo en el triunfo contra el Rayo Vallecano cuando nosotros estuvimos jugándonos el descenso. Recuerdo aquel partido y a un jugador que, si no recuerdo mal, llegó esa misma temporada. Con lo cual, el día del Rayo yo sí vi un jugador que era capaz con 18 años de tener la suficiente frialdad y tranquilidad cuando había que tenerla para hacer lo que hizo, ¿no? Se nos hizo muy largo el año, sufriendo mucho, al final nos salvamos en la última jornada frente al Rayo y era un momento de cambiar un poco la dinámica y él pues cayó de pie en Bilbao, empezó pues a convencernos a todos de que este equipo podía dar mucho más, sacó pues lo mejor de cada uno, el equipo colectivamente tenía mucha seguridad, luego los jugadores pues nos atrevíamos a hacer muchas cosas, estaba la gente con mucha confianza, ¿no? Nosotros el fútbol de ataque teníamos muy buenos jugadores, ¿no? Estaba inicialmente Cuco también, estaba Julen, estaba Isma, pero a la hora de generar peligro en muchas ocasiones de salida Joseba apostaba mucho y Luis volcaba mucho en la salida con Joseba, ¿no? Ahí es verdad que el fútbol de ataque lo volcamos mucho por la zona derecha. Él donde más cómodo se sentía realmente era en esta posición de delantero, con lo cual cuando tú estás cómodo en una posición y tienes que cambiar porque el entrenador lo decide, yo creo que bueno, siempre te sientes un poco más incómodo, por lo menos de inicio. Pero bueno, el amor propio y el orgullo del futbolista dice, le voy a demostrar a este entrenador que aquí también lo puedo hacer bien, ¿no? Y efectivamente lo demostró con creces y ayudó al equipo bueno, pues durante muchas temporadas. Luis Fernández le decía, tú no eres un gallo, tú eres una gallina, le decía. Y este se enfadaba, pero bueno, luego todos los entrenadores han tenido que tirar de él por lo que daba. Para nosotros era un arma muy importante, ¿no? El tenerle en esa posición, porque nos quedaba mucho peligro, nos abría mucho el campo y bueno, pues el resto, que quizá pues éramos bastante rematadores, pues podíamos aprovecharnos, ¿no? Pues esas virtudes, ¿no? Sí, después de una temporada anterior tan malo, de sufrir tanto, en la primera temporada de Luis Fernández, el conseguir la Copa de la UEFA, pues parecía que era un poco el techo de ese equipo, pero no. La temporada siguiente, pues el equipo se superó a sí mismo y pudimos clasificarnos para la Champions. Yo no recuerdo nunca un ambiente y un campo como aquel. Aquel día para mí fue especial, fue, bueno, durante los 14 años que yo he estado en el primer equipo del Athletic no he vivido cosa igual, ha sido algo impresionante, indescriptible. Fue increíble, ¿no? Porque bueno, depender de solo nuestro resultado en casa, el último partido de Liga, bueno, fue algo maravilloso. Arraza balek lapikoran, Urzaizek ezin ikutu orain bai, Julen Guerrero, Langara, Joseba Etxeberria gola! Joseba Etxeberriaren gola azkenean. 40. minutuan, eta errebote mordu baten ostean, Joseba Etxeberriaren gola. 11. denboraldi honetan.
Pues aquel gol supuso un hito en la Estrella Athletic porque fue conseguir la Champions quedando, que entonces era muy complicada porque había que quedar primero o segundo y no es tan fácil. Entonces pues fue un hito importante. Bueno, tuve yo la suerte de hacer el gol y bueno, fue la verdad es que un fin de semana muy largo. Fueron momentos muy emotivos y bueno, a más de uno se le veía un poco perjudicado. Y todo quedando en segundos, no me quiero ni imaginar lo que hubiese sido si por lo que sea pues el Athletic en ese momento hubiese conseguido un título. Me siento muy orgulloso de ser vasco, pero todavía me siento más orgulloso de jugar en el Athletic. Fue un año pues para mí muy especial y luego pues jugar en mundiales, pues bueno, jugar pues la competición más importante que hay en el fútbol, ¿no? Yo había visto mundiales desde pequeño y te das cuenta de que es algo muy importante, pero cuando tú formas parte de eso y te ves ahí participando en una competición tan grande, pues te das cuenta pues que estás ahí en lo máximo, ¿no? Y bueno, y para mí pues fue una experiencia muy buena. Encima tenía 20 años. Y en aquella época, después de la Eurocopa, pues bueno, veníamos al Mundial de Francia y Joseba Echeverría pues era una joyita de 20 años que estaba triunfando en el Athletic y que ya estaba pidiendo paso en la selección. Extremo, muy rápido, goleador, habiendo sido también en las selecciones inferiores máximo goleador, pues indudablemente para mí era un camino muy fácil ponerle a Joseba, ¿no? De Joseba recuerdo sobre todo la velocidad. Para mí me parecía un jugador que nos aportaba era mucho dinamismo en la punta, mucho desparpajo además, mucha verticalidad. Un jugador que tenía mucha capacidad para desequilibrar. Bueno, al final uno acaba llevando a la selección lo que lleva en su equipo, ¿no? Y yo creo que Joseba han solido llevar siempre eso, ¿no? El dinamismo, el ambiente, el buen humor, quitar a veces trascendencia a las cosas para centrarse en, bueno, al final es fútbol y vamos a jugar al fútbol. Bueno, yo creo que siempre ha sido un tipo desde su punto de vista un jugador o una persona que lo que ha traído casi siempre es optimismo, ¿no? a los grupos y creo que eso que era lo que él también gestionaba en el Athletic era lo que al final acaba llevando a la selección. A la mínima que te esperas te toma el pelo, como se ve en mi caso me lo debía tomar mucho. Es un jugador muy majo, muy de la broma y muy buena gente, muy accesible, nada presuntuoso. Hubo épocas en que estuvo a punto de ir al Madrid, creo, soy yo, al Barcelona, y él creo que mantuvo el tono siempre cuando decidí en la selección. Y creo que fue un placer. A veces cuando uno juega de centrocampista, como era mi caso, necesitabas de gente por fuera o gente arriba que tuvieras posibilidad de darles el paso y siempre le encontrabas. Gallo es una persona fantástica, dentro de un colectivo, dentro de un grupo, en un vestuario que es fundamental el buen rollo, el buen clima. Siempre tendría que haber un Echeve en un equipo. Siempre está de buen rollo, de risas, gracioso. Ya de buena mañana te empieza con alguna chorrada o se mete contigo con la ropa o con el peinado o cualquier cosa. Futbolísticamente para mí ha sido uno de los mejores extremos que ha tenido el fútbol español
en los últimos 20 años. Ha sido un futbolista con desborde en banda, con regate, con el último pase, físicamente muy fuerte, con gol, con llegada. Futbolista muy importante, ¿no? A nivel de club también, futbolista de club, en este caso el Atleti, y futbolista implicado con la selección, no se escondía nunca, trabajador, realmente un futbolista único en su puesto. Me hubiese gustado el poder jugar con la selección de Euskadi un partido oficial, ¿no? Pero bueno, también tuve la posibilidad de jugar con Euskadi fuera de aquí, en Venezuela, que fue una sensación muy buena también. Ese partido, sobre todo, pues a nivel de prestigio nos vino muy bien y ojalá pues que el día de mañana pues se pueda disputar una competición, ¿no? Pero bueno, eso ya no depende de nosotros. Nos tocó el Dinamo de Tbilisi, que parecía que bueno, era un equipo pues, más débil y tal. Allí sufrimos mucho, fuimos 2-0 perdiendo. Me acuerdo que nos pegaron un larguero y a falta de poco Andoni metió ese gol que te daba vidilla, ¿no? Con el 1-0 ya pasábamos y bueno, y me acuerdo que en el partido de casa insistimos mucho de tener balón y de llegar. Y en el minuto 80 y pico, pues un pase que me dio Bichor, pues pude hacer el 1-0, que esa victoria nos daba el pase real a la Champions, ¿no? El poder disputar la competición más importante con tu club y en tu campo, pues es una de las mejores sensaciones, ¿no? El hecho de poder pues compartir pues esas emociones y esas sensaciones con tu afición en la competición más importante que existe, pues bueno, te llena de orgullo y bueno, para nosotros fue una gran experiencia, ¿no? Jugar en Samamés contra equipos tan importantes, jugar en Turín contra la Juve y bueno, son momentos que los guardas en el recuerdo, ¿no? La verdad que Joseba, yo creo que nos ha sorprendido a todos a lo largo de toda su carrera. Ha hecho cosas grandiosas, tanto en el Atleti como con la selección de Euskadi, selección española. Yo creo que siempre ha dejado huella y todos hemos podido disfrutar de su fútbol. Para mí el defensa más complicado, sin duda, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido el mejor lateral izquierdo que he visto nunca. Recuerdo declaraciones de Roberto Carlos diciendo que el peor rival para él era Joseba Echeverría.
jugábamos mucho para él, ¿no? Me acuerdo pues, partidos concretos. Roberto Carlos, por ejemplo, lo solía pasar muy mal con Joseba. Subía mucho, a mí me tocaba pues, seguirle, y recuerdo que, no sé si lo hacía queriendo, ¿no? En el minuto 80 y pico yo estaba ya reventado y él seguía subiendo y bajaba corriendo para atrás y riéndose y tal, como que estaba sobrado. Y yo decía, este hijo puta, ¿cómo puede tener tantos? Parecía que tenía 4 pulmones. En términos generales, el mejor entrenador que yo he tenido para mí ha sido Ernesto, ¿no? Él es muy exigente y al final ahí está el secreto, ¿no? El tensar la cuerda, pero bueno, de vez en cuando pues estirar y él en eso pues la verdad es que es muy bueno. Le gusta, se le ve que va a ser entrenador después. De hecho, no sé, cuando estaba conmigo de jugador no sé si entrenaba algún equipo, estaba haciendo la competencia. Joseba en ese sentido siempre le ha gustado, y el hacer diferentes tácticas y eso, pues con unos chavales de no sé qué años tendrían, pero eran muy, muy jóvenes, y íbamos en el avión y me iba comentando, voy a poner a este, voy a quitar al otro. ¿Le gusta el fútbol? Eso no se nota en los partidos, eso se nota cada día en el entrenamiento. Le gusta. Cómo lo vive y se ve. A Joseba le gusta muchísimo. Está todos los días preguntando por jugadores de la cantera, a ver qué ha hecho el Atleti, el juvenil, se informa de todos los partidos. Un tío que ve muchísimo el fútbol. Y creo que en un futuro será entrenador del primer equipo. Ernesto, en 2 años, prácticamente 2 años, consiguió hacer un equipo, un gran equipo, con un fútbol muy alegre y bueno, y esa sensación de que ese equipo pues merecía un premio la teníamos todos, ¿no? Y ese fue el momento de que por fin conseguimos la clasificación de la Copa de la UEFA y bueno, y después en esa competición pues en Lieja conseguimos hacer historia, ¿no? Con una gran goleada. Necesitábamos ganar ese partido y en el túnel de vestuarios para salir empezamos a mirar nosotros, empezamos a mirar a ellos. Bueno, eran unos armarios, unos cuerpos tal, y nosotros, claro, éramos pequeñitos, bastante menuditos y tal, y decimos, pero contra estos ¿cómo vamos a ganarles? Tal, eran unos armarios y nada, pues salimos un poco entre risas a jugar, y el equipo se empezó a soltar, empezamos a hacer goles y bueno, conseguimos una goleada histórica, ¿no? Yo creo que será la mayor goleada europea del Atleti igual, ¿no? Sí, seguro. El Atleti es un sentimiento especial que quizá pues de lejos no lo comprenden, pero el que lo siente como lo sentimos nosotros aquí, pues comprende por qué, bueno, pues decides quedarte toda una carrera en este equipo, ¿no? Sí, yo estuve hablando con Alessanco y con Chiqui Beristain, y aquel mismo día cuando salía de allá le llamé me parece que a Andoni Zubizarreta, y el presidente era Ugarteche, y les llamé y les dije, mira, el Barcelona se ha puesto en contacto con nosotros, pero yo quiero hablar con vosotros y llegar a un acuerdo con vosotros. Justo antes de esa reunión con Nacho, que estaba Nacho Garteche también, salió el interés del Barça, y no sé, pues alguien se encargaría de filtrarlo. Me imagino pues que Alessanco y Chiqui habían estado reunidos con ellos y no sé, la verdad es que se resolvió bastante rápido a pesar de esos elementos. No sé si porque la oferta de la Atleti era suficientemente interesante para que el otro no entrase, o porque pues, el deseo de Joseba era quedarse en el Atleti y la diferencia tampoco lo aconsejaba, no lo sé. Sí, pero era muy caro.
Era muy caro, el cabrón pedía mucha pasta y nos había arruinado. Nos habíamos ido a la sociedad anónima, seguro. El Everton, y ha habido varios equipos, sí, pero no ha querido nunca. Bueno, me quedaba un año de contrato, estaba Andoni Zubizarreta, director deportivo nuestro, en la época de Ugarteche, y me llamó pues Chiqui Begiristain, ¿no? Y bueno, yo le dije a él que mi intención era renovar mi contrato aquí, y bueno, Andoni Zubi pues no es que estuviera nervioso, pero bueno, y como tenía muy buena relación con Chiqui, pues sabía de muy buena mano que querían ficharme, ¿no? En la época de Frank Rijkaard, y ese Barça pues que quisiera ficharte, pero yo tenía muy claro cuál era mi papel en el fútbol, y yo quería jugar en el Atleti, y bueno, y soy un privilegiado, ¿no? El de poder jugar pues 15 años en este gran club, ¿no? Hemos podido olvidar esta pesadilla, como te digo, y bueno, y yo creo que va a haber muchísima gente feliz hoy, porque bueno, sabemos que detrás de este equipo hay muchísima gente. Casas el gol, y estábamos ya, sí, fue una segunda vuelta increíble, porque creo que acabamos la primera vuelta con 15 puntos y al final acabamos con 45, o sea, 30 puntos en la segunda vuelta. En esa situación fue no un milagro, pero fue muy, muy complicado. Cuando yo vuelvo al Atleti, claro, yo vengo al Atleti en una situación en la cola, o sea, con una situación donde el agobio para no bajar era muy grande. Uno de los expertos era él, uno de los veteranos, era Joseba, además era el capitán. Mi charla con Joseba es un hombre muy sensato, no es muy hablador, ni tampoco le gusta perder el tiempo en tonterías, no es tampoco un tío que le guste quedar bien en lo que dice, no, es un tío muy sensato que te dice las cosas muy claras. Claro, en aquella época cuando vuelvo yo, del que tengo que tirar es un poco el Cheve, que a su vez era titular, era el capitán. Joseba es un jugador que nunca se ha escondido, ni en los últimos años, que igual es donde quizás un poquito más bajo se le ha visto, pérdida de velocidad y demás, pero él siempre se ha ofrecido, siempre ha dado la cara. Esa semana pues la gente estábamos todos muy acojonados, ¿no? Sabíamos la responsabilidad que teníamos. Este equipo no podía bajar a segunda división, y para eso teníamos que ganar al Levante. Él además, pues con toda la experiencia que ha tenido y que tiene, pues bueno, yo creo que sobre todo pues transmitía tranquilidad, aunque bueno, yo creo que él mismo estaba intranquilo, ¿no? Seguridad, y sobre todo pues bueno, él confiaba que nosotros íbamos a ganar, y así nos lo transmitía, ¿no? Ese partido en casa estábamos obligados a ganar, fue un partido muy complicado, ¿no? Fue una semana muy dura, pero bueno, con un final feliz, ¿no? Mi ilusión era jugar 15 años en el Atleti, ¿no? Que es toda una vida, y bueno, mi último año pues como profesional y en el fútbol pues lo quería hacer sin cobrar, en agradecimiento a todos estos años, el comportamiento que ha tenido el club hacia mí, y sobre todo pues por el cariño que me ha transmitido tantísima gente, ¿no? El día que me comentó a mí, le dije, eres mejor que tu padre. Yo no lo hubiese hecho. Pero en fin, me pareció una cosa espectacular. Pero es que es así, que tiene un corazón muy grande, que no le entra en el pecho. Él cree
su último año, por todo lo que el Atleti le ha dado, lo debería de jugar gratis. Y bueno, para mí yo creo que es una referencia, y yo creo que eso es bueno para él, para el club y sobre todo para todos los que venimos por detrás, ¿no? Es un buen ejemplo para las categorías inferiores, es un buen ejemplo de cómo se puede vivir y cómo se puede sentir la camiseta del Atleti, pero creo que es un detalle que además ayudó a que se hablase del Atleti durante un cierto tiempo, ¿no? Porque jugar en la élite sin cobrar, incluso yo creo que en Finlandia se enteraron de que eso pasaba en Bilbao. Fueron sensaciones pues muy buenas, pero luego también pues muy tristes, ¿no? Porque bueno, aun sabiendo que era el Barça todo un equipazo, pero bueno, yo pues la verdad es que había soñado con levantar esa copa, y veía pues todas las cosas que estaban pasando, y yo veía que ese momento era mío, ¿no? Y después cuando pitó el final y vi la copa en el palco, pues bueno, me vine abajo. Que él sabía que posiblemente sería la última ocasión de ganar un título que tenía con el Atleti. El día más triste de mi vida fue el día de Valencia. Verlo llorar a tu hijo en el campo no es agradable. A mí me dio mucha pena porque era una oportunidad para él, ¿no? Para todo el Athletic, lógicamente, ¿no? Pero para él como un colofón a su gran carrera, ¿no? Que ha sido. Y era como una sensación triste, ¿no? Yo era su rival en ese momento y era una sensación de alegría mía, pero yo lo vi a él llorar y me dio mucha pena por él, sinceramente. Ellos vivieron desde la semifinal al Sevilla hasta la final, vivieron esa final cada día en las 24 horas del día, y al final salió todo. Lo vivieron con esa pasión que luego cuando nos metimos por delante con el 1-2 o 2-1 a ellos ya les costó. Luego yo creo que ese peso de tanto tiempo viviendo esa final, de querer ganarla por su gente, pues tanto tiempo les pesó, y el reflejo de Echeverría y de tantos otros, de la desolación del lloro, les engrandece, ¿no? Les dice, pues, hostia, la perdimos, pero bueno, la perdimos, es juego, eso pasa. Pero cuando uno lo muestra con la lágrima, que es un gesto como puede ser otro, pero en el lloro fue la demostración de que había alma, había pasión, había amor para conseguirlo. Sois increíbles, ojalá que sigáis siempre así. ¡Vamos, Atleti! Pues unos por una cosa y otros por otra han sido figuras legendarias en el Atleti, ¿no? Pero ya un futbolista que lleva 15 temporadas en el Atleti, pues está al nivel de Rojo, de Piru, de Iríbar, en fin. Es complejo jugar 15 temporadas en el Atleti, ¿no? Es sencillo entrar, porque un chaval de 17 años entre en la élite, o 18, pues bueno, o sea, no es sencillo, pero puede ocurrir. Pero lo normal es que aparezca, que luego desaparezca. Pero el tema de Joseba ha sido siempre un estar de manera permanente, ¿no? Y luego yo creo que él se ha encontrado muy bien, muy a gusto en Bilbao y en el ambiente de lo que es San Mamés, sobre el entorno de todo lo que es el Atleti, pero indiscutiblemente un jugador de ese nivel, que al final haya estado 15 años primero en la élite mundial, pues es extraordinariamente difícil hoy en día. Que haya estado más compitiendo al más alto nivel, más difícil todavía, y que haya permanecido en el mismo club, yo creo que es un ejemplo de esas discusiones que a veces solemos tener, quién se siente más del Atleti o menos del Atleti. A veces los conversos suelen ser mucho más fieles a la filosofía, ¿no? El fútbol tiene sentido si tienes pasión, si no esto es un rollo, como en toda la vida, pero sobre todo en el fútbol, porque es muy bonito, tienes un nivel adquisitivo alto, pero también llega momentos que si no te lleva la pasión, llega un momento que dices, mira, lo dejo. Obviamente se deja eso en 29, 30 años, pues si él ha aguantado tanto en situación de últimos años que bueno, que no tenía tanta participación como tenía antes, si aún la mantienes porque le gusta, y le gusta mucho. Cuando él se ha visto peor, ha sabido cuidarse, ha sabido cómo cuidar su cuerpo, y eso le ha permitido estar 15 años, ¿no? La verdad es que yo creo que todos firmaríamos estar 15 años al nivel y los 15 años que él ha estado, ¿no? Pues eso, jugar más de 500 partidos es algo muy complicado para cualquier jugador, ¿no? Él es un tío grande, es un tío especial, es un gallo, ¿no? Y bueno,
es una persona que da mucha vidilla al vestuario y eso dentro de un equipo es súper importante. Y la verdad es que sí, que le vamos a echar mucho de menos. El Atleti te hace ser fiel y tú eres fiel al Atleti, ¿no? Yo creo que ambas cosas pues van unidas. Una vez que vistes esta camiseta, la verdad es que nadie se quiere quitarla, ¿no? Y te engancha mucho, ¿no? Su afición, su filosofía, su forma de ser. Yo la verdad es que cuando vine al Atleti pues ni se me pasaba por la cabeza el poder estar 15 años aquí, el quedarme a vivir aquí, no sé, o sea, ni me lo planteaba. Pero bueno, al final tu carrera deportiva pues te va un poco encaminando a lo que quieres hacer y bueno, yo tengo muy claro pues dónde quiero estar, dónde quiero vivir y bueno, que la gente pues que me recuerde pues con cariño, ¿no? Porque eso es lo que me ha transmitido la gente durante estos 15 años, ¿no?